Conclusión. El veredicto de la historia. ¿Qué establece la evidencia y qué significa hoy? En una tarde de noviembre de 1981, me encerré en mi dormitorio y pasé horas reproduciendo el viaje espiritual que había estado recorriendo durante 21 meses. Nunca tuve la intención de escribir sobre mi experiencia. De hecho, pasarían años antes de que decidiera volver a trazar y ampliar mi investigación original, viajando por el país para entrevistar a académicos para este libro. Aún así, mi investigación desde el 20 de enero de 1980 hasta el 8 de noviembre de 1981 había sido exhaustiva, emocionante. Había estudiado historia, examinado la arqueología, hecho preguntas y analizado respuestas con la mayor mente abierta que pude reunir. Ahora había alcanzado la masa crítica, la evidencia parecía clara. La única cuestión restante era qué haría con ella. Sacando un bloc de notas amarillo, comencé a enumerar las preguntas que había planteado al iniciar mi investigación, así como los hechos clave que había descubierto. De manera similar, puedo resumir la sustancia de lo que hemos aprendido en nuestro examen de la evidencia a través de los expertos en este libro. ¿Se pueden confiar las biografías de Jesús? Una vez pensé que los evangelios eran meramente propaganda religiosa, irremediablemente manchados por imaginaciones desbordadas y celo evangelístico. Sin embargo, Craig Blomberg, una de las principales autoridades del país sobre el tema, presentó un caso convincente de que reflejan testimonios de testigos oculares directos e indirectos, y llevan las inconfundibles marcas de precisión. Tan tempranas son estas biografías que no pueden ser desestimadas como meras invenciones legendarias. De hecho, las creencias fundamentales en los milagros de Jesús, su resurrección y su divinidad se remontan al mismo amanecer del movimiento cristiano. Resisten las biografías de Jesús el escrutinio. Blomberg argumentó de manera persuasiva que los escritores del Evangelio tenían la intención de preservar una historia confiable. Pudieron hacerlo, fueron honestos y dispuestos a incluir material difícil de explicar, y no permitieron que los sesgos afectaran indebidamente su informe. La armonía entre los evangelios en hechos esenciales, junto con la divergencia en algunos detalles, otorga credibilidad histórica a los relatos. Además, la iglesia primitiva no podría haber echado raíces y florecido allí mismo en Jerusalén si hubiera estado enseñando hechos sobre Jesús que sus propios contemporáneos podrían haber expuesto como exagerados o falsos. En resumen, los evangelios pudieron superar todas las pruebas evidenciales. Se preservaron de manera fiable las biografías de Jesús para nosotros. El académico de renombre mundial Bruce Metzger dijo que, en comparación con otros documentos antiguos, hay un número sin precedentes de manuscritos del Nuevo Testamento y que pueden datarse extremadamente cerca de los escritos originales. Ninguna de las variantes textuales, que tienden a ser diferencias menores de ortografía y gramática, pone en duda ninguna doctrina cristiana importante. El criterio utilizado por la Iglesia primitiva para determinar qué libro debería considerarse autoritativo ha asegurado que poseamos los mejores registros sobre Jesús. ¿Hay evidencia creíble de Jesús fuera de sus biografías? Tenemos mejor documentación histórica sobre Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua, dijo Edwin Yamauchi. Fuentes externas a la Biblia corroboran que muchas personas creen que Jesús realizó sanaciones y fue el Mesías, que fue crucificado, y que a pesar de su muerte vergonzosa, sus seguidores, que creían que aún estaba vivo, lo adoraban como a Dios. Un experto documentó 39 fuentes antiguas que corroboran más de 100 hechos sobre la vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección de Jesús. 7 fuentes seculares y varios credos tempranos se refieren a la deidad de Jesús, una doctrina definitivamente presente en la iglesia más temprana, según el académico Gary Habermas. La arqueología confirma o contradice las biografías de Jesús. El arqueólogo John McRae dijo que no hay duda de que los hallazgos arqueológicos han mejorado la credibilidad del Nuevo Testamento.
Ningún descubrimiento ha refutado una referencia bíblica. Además, la arqueología ha establecido que Lucas, quien escribió aproximadamente una cuarta parte del Nuevo Testamento, era un historiador especialmente cuidadoso, concluyó un experto. Si Lucas fue tan meticulosamente preciso en su informe histórico de detalles menores, ¿sobre qué base lógica podemos suponer que era crédulo o inexacto en su informe de asuntos que eran mucho más importantes, no solo para él, sino también para otros, como por ejemplo, la resurrección de Jesús? ¿Es el Jesús de la historia el mismo que el Jesús de la fe? Gregory Boyd dijo que el muy publicitado Seminario de Jesús, que duda que Jesús dijera la mayoría de lo que se le atribuye, estaba compuesto por un número extremadamente pequeño de académicos radicales marginales que están en el extremo izquierdo del pensamiento del Nuevo Testamento. El seminario descartó la posibilidad de milagros desde el principio. Empleó criterios cuestionables y algunos participantes han promovido documentos llenos de mitos, de calidad extremadamente dudosa. Además, la idea de que las historias sobre Jesús surgen de la mitología sobre la muerte y resurrección de Dios no resiste el escrutinio. Dijo Boyd, la evidencia de que Jesús es quien los discípulos dijeron que era, está a años luz de mis razones para pensar que la erudición de izquierda del Seminario de Jesús es correcta. En resumen, el Jesús de la fe es el mismo que el Jesús de la historia. ¿Estaba Jesús realmente convencido de que era el Hijo de Dios? Al regresar a las tradiciones más antiguas, que son indiscutiblemente seguras de desarrollo legendario, Ben Witherington III pudo demostrar que Jesús tenía una autocomprensión suprema y trascendental. Basado en la evidencia, dijo Witherington, ¿creía Jesús que era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía a sí mismo como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía a sí mismo como el Mesías final? Sí, así es como se veía a sí mismo. ¿Creía que alguien, menos que Dios, podría salvar al mundo? No. No creo que lo hiciera. ¿Estaba Jesús loco cuando afirmó ser el Hijo de Dios? El conocido psicólogo Gary Collins dijo que Jesús no exhibió emociones inapropiadas, estaba en contacto con la realidad, era brillante, y tenía asombrosas percepciones sobre la naturaleza humana, y disfrutaba de relaciones profundas y duraderas. Simplemente no veo signos de que Jesús estuviera sufriendo de alguna enfermedad mental conocida, concluyó. Además, Jesús respaldó su afirmación de ser Dios a través de hazañas milagrosas de sanación, asombrosas demostraciones de poder sobre la naturaleza, enseñanza sin igual, comprensión divina de las personas, y con su propia resurrección, que fue la autenticación final de su identidad. ¿Cumplió Jesús con los atributos Dios? Aunque la encarnación, Dios haciéndose hombre, lo infinito volviéndose finito, estira nuestra imaginación. El prominente teólogo D. A. Carson señaló que hay mucha evidencia de que Jesús exhibió las características de la deidad. Basado en Filipenses 2, muchos teólogos creen que Jesús se vació voluntariamente del uso independiente de estos atributos divinos mientras perseguía su misión de redención humana. Aun así, el Nuevo Testamento confirma específicamente que Jesús poseía en última instancia cada cualificación de la deidad, incluyendo la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad y la inmutabilidad. Fue Jesús y solo Jesús quien coincidió con la identidad del Mesías. Cientos de años antes de que naciera Jesús, los profetas predijeron la venida del Mesías, o el ungido, que redimiría al pueblo de Dios. De hecho, docenas de estas profecías del Antiguo Testamento crearon una huella dactilar que solo el verdadero Mesías podría encajar. Esto le dio a Israel una forma de descartar impostores y validar las credenciales del Mesías auténtico. Contra probabilidades astronómicas, una posibilidad en 1 billón, 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 billón,
Jesús, y solo Jesús a lo largo de la historia, coincide con esta huella profética. Esto confirma la identidad de Jesús, con un grado increíble de certeza. ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? Al analizar los datos médicos e históricos, el doctor Alexander Metherell concluyó que Jesús no pudo haber sobrevivido a los horribles rigores de la crucifixión, y mucho menos a la herida abierta que perforó su pulmón y corazón. La idea de que de alguna manera se desmayó en la cruz y fingió estar muerto carece de cualquier base evidencial. Los verdugos romanos eran sombríamente eficientes, sabiendo que ellos mismos enfrentarían la muerte si alguno de sus víctimas bajaba de la cruz con vida. Incluso si Jesús de alguna manera hubiera sobrevivido a la tortura, su condición espantosa nunca podría haber inspirado un movimiento mundial basado en la premisa de que había triunfado gloriosamente sobre la tumba. ¿Estaba realmente ausente el cuerpo de Jesús, su tumba? William Lane Craig presentó evidencia sorprendente de que el símbolo perdurable de la Pascua, la tumba vacía de Jesús, era una realidad histórica. La tumba vacía se reporta o se implica en fuentes extremadamente tempranas, el Evangelio de Marcos y el Credo de 1 Corintios 15, que datan tan cerca del evento que no podrían haber sido productos de la leyenda. El hecho de que los evangelios informen que las mujeres descubrieron la tumba vacía refuerza la autenticidad de la historia. El sitio de la tumba de Jesús era conocido tanto por cristianos como por judíos. Podría haber sido verificado por escépticos. De hecho, nadie, ni siquiera las autoridades romanas o los líderes judíos, jamás afirmaron que la tumba aún contenía el cuerpo de Jesús. En cambio, se vieron obligados a inventar la absurda historia de que los discípulos, a pesar de no tener motivo ni oportunidad, habían robado el cuerpo, una teoría que ni siquiera el crítico más escéptico cree hoy. Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz. La evidencia de las apariciones de Jesús después de la resurrección no se desarrolló gradualmente a lo largo de los años, a medida que la mitología distorsionaba los recuerdos de su vida. Más bien, dijo el experto en resurrección Gary Habermas, la resurrección fue la proclamación central de la Iglesia primitiva desde el principio. El antiguo credo de 1 Corintios 15 menciona a individuos y grupos que encontraron al Cristo resucitado, y Pablo incluso desafió a los incrédulos del primer siglo a hablar personalmente con estos testigos para determinar la verdad del asunto por sí mismos. El libro de los Hechos está lleno de afirmaciones extremadamente tempranas, la resurrección de Jesús, mientras que los evangelios describen numerosos encuentros en detalle. Concluyó el teólogo británico Michael Green, las apariciones de Jesús están tan bien autenticadas como cualquier cosa en la antigüedad. No podría haber duda racional de que ocurrieron. ¿Hay algún hecho de apoyo que apunte a la resurrección? La evidencia circunstancial de J.P. Moreland añadió documentación final para la resurrección. Primero, los discípulos estaban en una posición única para saber si la resurrección ocurrió, y estaban dispuestos a soportar sufrimiento y privaciones proclamando que era verdad. En segundo lugar, aparte de la resurrección, no hay buena razón por la que escépticos como Pablo y Santiago se habrían convertido y habrían muerto por su fe. Nadie muere consciente y voluntariamente por una mentira. En tercer lugar, a las pocas semanas de la crucifixión, miles de judíos comenzaron a abandonar prácticas sociales clave que habían tenido una importancia sociológica y religiosa crítica durante siglos. Creían que arriesgaban la condenación si estaban equivocados. Cuarto, los primeros sacramentos de la comunión y el bautismo afirmaron la resurrección y la deidad de Jesús. Y quinto, la aparición milagrosa de la Iglesia, frente a la brutal persecución romana, rasga un gran agujero en la historia, un agujero del tamaño y la forma de la resurrección, como lo expresó C.F.D. Mulet. Lo admitiré. Fui sorprendido por la cantidad y calidad de la evidencia de que Jesús es el Hijo único de Dios.
Mientras estaba sentado en mi habitación esa tarde de domingo, sacudí la cabeza con asombro. Había visto a acusados llevados a la cámara de la muerte, con pruebas mucho menos convincentes. Los hechos y datos acumulativos apuntaban inconfundiblemente hacia una conclusión que no me sentía del todo cómodo al alcanzar. Francamente, había querido creer que la deificación de Jesús era el resultado de un desarrollo legendario, en el que personas bien intencionadas pero equivocadas lentamente convirtieron a un sabio en el mítico Hijo de Dios. Eso parecía seguro y reconfortante. Después de todo, un predicador apocalíptico errante del primer siglo no podía hacerme exigencias. Pero mientras entraba en mi investigación, pensando que esta explicación legendaria era intuitivamente obvia, salí convencido de que estaba totalmente sin fundamento. Lo que lo selló para mí fue el comentario de A.N. Sherwin White, el gran historiador clásico de la Universidad de Oxford, al que William Lane Craig aludió en nuestra entrevista. Sherwin White entendió la velocidad a la que la leyenda se acumulaba en el mundo antiguo. Su conclusión: ni siquiera 2 generaciones completas fueron tiempo suficiente para que la leyenda se desarrollara y borrara un núcleo sólido de verdad histórica. Ahora, consideremos el caso de Jesús. Hablando históricamente, la noticia de su tumba vacía, los testimonios oculares de sus apariciones post-resurrección y la convicción de que Él era, de hecho, el Hijo único de Dios, surgieron, prácticamente, de inmediato. El credo de 1 Corintios 15, que afirma la muerte de Jesús por nuestros pecados y enumera sus apariciones post-resurrección a testigos oculares nombrados, se formuló en meses después de la crucifixión. El relato de Marcos sobre la tumba vacía se basó en material que data de unos pocos años después del evento mismo. Los evangelios, que atestiguan las enseñanzas, milagros y resurrección de Jesús, estaban circulando durante la vida de los contemporáneos de Jesús, quienes habrían estado más que felices de corregir el registro si hubiera habido embellecimiento o falsedad. Los himnos cristianos más primitivos afirman la naturaleza divina de Jesús. Blomberg lo resumió de esta manera: dentro de los 2 años posteriores a su muerte, un número significativo de seguidores de Jesús parecía haber formulado una doctrina de la expiación. Estaban convencidos de que había resucitado de entre los muertos en forma corporal, asociaron a Jesús con Dios y creían haber encontrado apoyo para todas estas convicciones en el Antiguo Testamento. William Lane Craig concluyó: el lapso de tiempo necesario para la acumulación significativa de leyendas sobre los eventos de los evangelios nos situaría en el siglo II d.C., justo en el momento, de hecho, cuando nacieron los evangelios apócrifos legendarios. Estas son las narraciones legendarias buscadas por los críticos. Simplemente no había suficiente tiempo para que la mitología rompiera completamente el registro histórico de Jesús, especialmente en medio de testigos oculares que aún tenían conocimiento personal de él. Cuando el teólogo alemán Julius Meller, en 1844, desafió a alguien a encontrar un solo ejemplo de leyenda se desarrollara tan rápido en la historia, la respuesta de los eruditos de su época, y hasta el presente, fue un silencio rotundo. El 8 de noviembre de 1981 me di cuenta de que mi gran